Me llamo Daniela Osorio Vega. Todos me dicen Dani, tengo 42 años y soy enfermera. Llevo 18 años trabajando en terapia intensiva, así que conozco de memoria la diferencia entre un descuido pequeño y un error que puede matar a alguien. He visto, en el hospital, familias enteras deshacerse por decisiones tomadas con el corazón en la mano, pero sin la información correcta, y siempre pensé que en mi propia familia eso jamás nos iba a pasar. Precisamente porque yo estaba ahí para evitarlo. Por eso cuando encontré el blister de pastillas de mi suegro, con la mitad de las dosis de esa semana ya tomadas 2 días antes de lo que correspondía, no sentí pánico. Sentí, sobre todo, una furia muy fría, porque supe de inmediato que ese error no había sido casualidad, sino la consecuencia directa de que alguien, semanas atrás, había decidido que yo ya no necesitaba estar en el grupo de WhatsApp, donde se organizaba el cuidado de mi suegro. Bienvenidos si es la primera vez que nos acompañan. Aquí contamos historias de mujeres que aprendieron a decir la verdad sin gritarla. Si algo de esto les suena familiar, cuéntenmelo en los comentarios y si quieren se suscriben para la próxima. Ahora les cuento cómo llegamos hasta ahí. Mi suegro, don Salvador, tiene 78 años y vive en Guadalajara, en la misma casa donde crió a sus 2 hijos, mi esposo Andrés y su hermano menor, Rodrigo. Hace año y medio le diagnosticaron insuficiencia cardíaca, una condición que se controla bien si se sigue el tratamiento con disciplina, pero que se vuelve peligrosa muy rápido, si algo falla. Una dosis mal tomada, un signo de alarma que nadie reconoce a tiempo, una visita al médico que se pospone porque se ve bien, no hay prisa. Desde el diagnóstico, yo fui, sin que nadie lo pidiera formalmente. La persona que organizaba las citas, revisaba los medicamentos, explicaba en términos simples lo que decían los estudios cuando el médico hablaba demasiado rápido. Lo hacía con gusto, no por obligación, porque quiero a mi suegro de una manera que no tiene que ver con quién nació de quién, sino con los 14 años que llevo siendo parte de esta familia. Además, francamente, era la única persona en esa casa que sabía leer un resultado de laboratorio sin asustarse ni sin restarle importancia. Mi suegra, doña Refugio, a quien todos llaman Cuca, tiene 75 años y vive con don Salvador desde que se casaron hace más de 50. Es una mujer cariñosa, generosa con la comida y con los abrazos, pero también es una mujer que creció creyendo que la armonía familiar se mantiene evitando conflictos, no resolviéndolos, y que confunde, con facilidad, a quien le habla bonito con quien de verdad la ayuda. Ahí es donde entra Ximena. Ximena está casada con Rodrigo, mi cuñado, desde hace 9 años. Es encantadora, tiene una manera de hablar que hace sentir a cualquiera como si fuera la persona más importante en la sala, y desde el principio se ganó a mi suegra de una forma que a mí, que soy más directa, más de decir las cosas como son, siempre me costó más trabajo lograr. No tengo nada en contra de Ximena por ser así. Lo que sí me costó, con el tiempo, fue notar que esa habilidad suya para hacer sentir bien a las personas no siempre venía acompañada de la misma disposición para efectivamente hacer el trabajo. Trabajo como enfermera en el hospital civil, en turnos rotativos que a veces me tienen despierta toda la noche y dormida toda la mañana siguiente. Es un trabajo que me formó de una manera particular. Aprendí, hace años, que las emergencias reales casi nunca avisan con anticipación, y que la diferencia entre un buen desenlace y uno trágico muchas veces se reduce a que alguien haya estado prestando atención al detalle correcto en el momento correcto. Llevo esa costumbre a todas partes, para bien y para mal, según dice Andrés en broma, porque hasta en las comidas familiares termino notando quién tose distinto o quién se ve más pálido de lo normal. Andrés es ingeniero, trabaja en una empresa de manufactura, y nuestro hijo Mateo tiene 12 años y una habilidad especial para desaparecer de cualquier conversación familiar, en cuanto detecta que se está poniendo tensa, algo que aprendió, sospecho, observándome a mí. Vivimos a 20 minutos de la casa de mis suegros, en una colonia más nueva, con casas más pequeñas, pero con un parque cercano donde Mateo anda en patineta con sus amigos casi todas las tardes. Durante el primer año después del diagnóstico de mi suegro, la organización del cuidado fue relativamente simple. Yo llevaba un calendario compartido con las citas médicas, un documento donde anotaba los medicamentos y sus horarios, y un grupo de WhatsApp llamado Cuidado de Papá, donde estábamos Andrés, Rodrigo, Ximena, mi suegra y yo, y donde se coordinaba quién llevaba a don Salvador a cada cita, quién se quedaba con él si Cuca tenía que salir.
¿Quién surtía las recetas cuando se acababan? Fue un domingo de comida familiar, hace unos 4 meses, cuando empecé a notar algo raro. Antes de eso, sin embargo, ya había una primera señal que en su momento dejé pasar, y que ahora, mirando atrás, debí haber tomado más en serio. 8 meses después del diagnóstico, don Salvador tuvo un episodio de retención de líquido que lo llevó a urgencias una madrugada de marzo. Yo estaba de turno esa noche en mi propio hospital. Así que fue Ximena quien lo acompañó, junto con Cuca, mientras Andrés manejaba desde el otro lado de la ciudad. Cuando llegué ya de día, terminando mi turno, encontré a mi suegro estable, con el tratamiento ya ajustado por el médico de guardia, y a Ximena sentada junto a la cama, sosteniéndole la mano, genuinamente asustada y genuinamente cariñosa. Eso nunca lo dudé. Lo que sí noté, sin darle demasiada importancia en el momento, fue que en el grupo familiar, durante esas horas, Ximena había ido narrando cada paso, cada resultado de laboratorio, cada palabra del médico, con un detalle que sonaba casi profesional, aunque en realidad estaba repitiendo, casi textualmente, lo que Andrés le explicaba por teléfono después de que yo se lo explicara a él. En las semanas siguientes, más de un familiar le agradeció a Ximena por haber estado tan al pendiente esa noche tan difícil. Y aunque en ese momento me pareció un detalle menor, sin mala intención de nadie, ahora entiendo que fue ahí, sin que nadie lo planeara del todo, donde empezó a formarse la idea de que Ximena era quien mejor entendía la situación médica de don Salvador, más que yo, que simplemente no había podido estar físicamente presente esa noche por estar salvando otras vidas en mi propio turno. Esa misma tarde de la comida familiar, 4 meses después de ese episodio en urgencias, empecé a notar algo raro. Cuca mencionó, como quien no quiere la cosa, que menos mal que Ximena se había encargado de organizar todo lo de la cita con el cardiólogo la semana pasada. Y yo no tenía idea de que hubiera habido una cita esa semana. Pensé, en el momento, que simplemente se me había pasado un mensaje entre tantos, porque el celular del trabajo a veces me tiene con 100 notificaciones sin revisar. Esa misma noche, ya en casa, abrí el grupo de WhatsApp para buscar el mensaje de la cita, y no lo encontré. Busqué más atrás, y noté algo que en el momento no supe interpretar del todo. La conversación tenía casi 3 semanas de silencio de mi parte, no porque yo no hubiera querido participar, sino porque, revisando bien, mi último mensaje visible databa de exactamente 22 días atrás. Después de esa fecha, había mensajes de Ximena, de Rodrigo, de Cuca, coordinando citas, medicamentos, turnos de cuidado, pero ninguno dirigido a mí, ninguno donde alguien preguntara mi opinión sobre un cambio de dosis o un síntoma nuevo, cosas que antes siempre pasaban primero por mí, porque soy quien sabe leerlas con criterio clínico. Le pregunté a Andrés esa noche si sabía algo de un cambio en el grupo. No que yo sepa, me dijo, sin darle mucha importancia. ¿Por qué? Porque llevo casi un mes sin que nadie me mencione nada de tu papá en el chat. Y hoy tu mamá dijo algo de una cita al cardiólogo de la que no tenía idea. Andrés frunció el ceño, sacó su teléfono y revisó el grupo él mismo. Es raro. Yo tampoco he visto que te mencionen directamente, pero tampoco he estado tan pendiente, la verdad. Le voy a preguntar a mi mamá. Prefiero preguntarle yo directamente, si no te importa. Esa noche, ya en la cama, revisé otra vez el historial del grupo en mi propio teléfono, desplazándome hacia atrás, mensaje por mensaje, con esa mezcla de incredulidad y necesidad de confirmar que sentimos cuando algo empieza a no cuadrar. Encontré fotos de recetas médicas que no había visto antes, un audio de Cuca preguntando si el nuevo medicamento se tomaba con o sin alimentos, una respuesta de Ximena, segura, aunque equivocada, como descubriría después. Cada mensaje que leía sin haber sido parte de la conversación original me producía una sensación extraña, como leer una novela empezando por la mitad, reconociendo algunos personajes, pero sin entender del todo cómo habían llegado ahí. Al día siguiente llamé a mi suegra, con el tono más ligero que pude reunir, para no sonar acusatoria antes de entender qué estaba pasando. Cuca, oiga, ¿todo bien con lo de las citas de don Salvador? Vi que la semana pasada fue al cardiólogo y no me enteré. Ay, hija, es que Ximena se ha estado encargando de todo eso últimamente para no molestarte tanto. Ya sabes que tú trabajas tan pesado con tus turnos. ¿No es molestia, Cuca? Usted sabe que me encanta ayudar con eso. Sí, ya lo sé.
pero Ximena dijo que como ella tiene más tiempo libre, mejor se encargaba ella, y así tú descansas un poco. Además, ella lo explica todo tan bonito, con calma, sin tanto término médico que a veces uno no entiende. Colgué esa llamada con una sensación incómoda que no supe nombrar de inmediato. En la superficie, todo sonaba razonable, alguien con más tiempo libre asumiendo tareas, para que yo, la más ocupada, descansara. Dicho así, hasta sonaba generoso de parte de Ximena, pero algo en el fondo no me cuadraba, y como buena enfermera, he aprendido a no ignorar esa sensación de que algo no cuadra, aunque en el momento no pueda explicar exactamente por qué. Esa misma semana, tuve un día libre entre turnos y decidí pasar por la casa de mis suegros sin avisar, algo que hacía con frecuencia y que nunca había sido un problema. Encontré a don Salvador solo en la sala, viendo la televisión, con Cuca en el mercado. Me senté con él un rato y aproveché para revisar, como hacía siempre, el organizador de pastillas semanal que teníamos en la cocina, uno de esos que tiene compartimentos para cada día. Fue ahí donde lo vi. El compartimento del jueves y el del viernes estaban vacíos, cuando apenas era miércoles por la tarde. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Don Salva? ¿Usted se tomó ya las pastillas de mañana y pasado mañana? Pues sí, hija Ximena me las dio ayer. Dijo que como ella no iba a poder venir estos días, mejor me las dejaba listas de una vez para que no se me fueran a olvidar. ¿Le dio 2 días de pastillas juntos, el mismo día? Pues sí, ¿está mal eso? Respiré profundo, tratando de no alarmar a mi suegro más de lo necesario, aunque por dentro ya estaba calculando, con precisión clínica, el riesgo real de lo que acababa de escuchar. Uno de los medicamentos de don Salvador, un diurético que regula el líquido en su cuerpo, no se puede adelantar así, sin razón médica, porque duplicar la dosis en un día puede desequilibrar peligrosamente su presión y su función renal, sobre todo en un corazón ya debilitado. Está mal, don Salva, pero no se preocupe, ahorita lo resolvemos. ¿Cómo se ha sentido estos 2 días? ¿Mareado? ¿Con la respiración más pesada de lo normal? Pues la verdad sí he andado un poco cansado, hija, pero pensé que era normal, por la edad. Le tomé la presión ahí mismo, con el aparato que siempre dejábamos en la casa, y aunque no estaba en un rango de emergencia inmediata, sí estaba lo suficientemente baja como para confirmar que el error de dosis ya había tenido un efecto real en su cuerpo. Llamé al cardiólogo, expliqué la situación con el lenguaje técnico que solo otra persona del área entiende completamente, y me indicó ajustar la ingesta de líquidos esa tarde y llevarlo a revisión al día siguiente, sin necesidad de urgencias, pero sin margen para más errores de ese tipo. Al día siguiente, en la revisión, el doctor Aranda, que lleva año y medio tratando a don Salvador, me preguntó mientras revisaba los signos vitales quién había estado a cargo de los medicamentos esas semanas. Mi cuñada, doctor. Yo había dejado de estar tan al pendiente porque pensé que otra persona se estaba encargando. Doña Daniela, con todo respeto, este es exactamente el tipo de caso donde uno solo cuidador, con criterio claro, hace toda la diferencia. No es cuestión de cariño, es cuestión de que alguien entienda por qué este medicamento en particular no se puede duplicar sin indicación y qué señales buscar si algo sale mal. Me alegra que usted esté de vuelta al tanto. ¿Qué tan grave hubiera sido si no lo detectamos a tiempo? Con la condición de su suegro, una descompensación así, sin atención oportuna, puede llevar a una hospitalización de varios días, en el peor de los casos a una insuficiencia más severa. No quiero alarmarla más de lo necesario, pero sí quiero que quede claro. ¿Por qué insisto tanto en que haya una sola persona coordinando esto con criterio médico? Salí de esa consulta con la confirmación, ahora en boca del especialista y no solo en mi propia sospecha, de que lo que había pasado no era un descuido menor, sino un riesgo real que se había evitado por muy poco margen. En el estacionamiento del consultorio, antes de subir al coche, me quedé un momento mirando el edificio, pensando en cuántas familias, en ese mismo pasillo cada semana, tomaban decisiones parecidas a las que había tomado la mía, confiando en el cariño más que en el criterio, sin saber, hasta que algo salía mal. ¿Cuánto costaba esa diferencia? Cuando Cuca volvió del mercado, se lo expliqué con toda la calma que pude reunir, aunque por dentro sentía que el pecho me hervía. Cuca, Ximena le dio a don Salva 2 días de diurético juntos, en un solo día. Eso no se puede hacer con este medicamento, puede ser peligroso,
Mi suegra se llevó las manos a la boca, genuinamente preocupada, y ahí entendí que ella, al menos, no tenía ninguna intención de poner en riesgo a su esposo. Su error no era de mala fe. Era de haber confiado la parte médica del cuidado a la persona equivocada, por razones que no tenían nada que ver con capacidad real, y todo que ver con quién le hacía sentir mejor las tardes. Ay, Dios mío, no tenía idea, hija, de verdad. Yo pensé que Ximena sabía lo que hacía. Lo sé. Cuca. Por eso es importante que las decisiones de medicamentos las revise alguien que entienda de esto, no solo quien tenga más tiempo libre esa semana. Esa noche, cuando Andrés llegó del trabajo, se lo conté todo, con la voz más controlada que pude, aunque las manos me temblaban un poco mientras hablaba. Andrés, tu papá pudo haber terminado en el hospital por un error que se pudo evitar completamente si alguien me hubiera dicho, aunque fuera de pasada, que Ximena se estaba encargando de las pastillas. Andrés se quedó callado un momento, procesando, y después hizo la pregunta que yo llevaba días evitándome a mí misma. ¿Por qué crees que te sacaron del grupo? No lo sé con certeza. Pero tengo una sospecha, y no me gusta. Esa noche, ya acostados, Andrés se quedó mirando el techo un rato largo antes de hablar de nuevo. Creo que también tengo algo de culpa en esto, dijo, con una voz más baja de lo normal. Mi mamá siempre ha sido así. Prefiere que todo se sienta bonito aunque no esté funcionando bien, y yo aprendí desde niño a no llevarle la contraria. Porque cuando alguien lo hacía, ella se ponía triste durante días. Creo que sin darme cuenta, dejé que esa misma dinámica decidiera quién se quedaba a cargo de mi papá, en vez de pelear porque fueras tú. No es tu culpa, Andrés. Un poco sí lo es. Vi los mensajes de Ximena organizando cosas y en vez de preguntar por qué tú ya no aparecías ahí, simplemente asumí que estaba bien, porque cuestionarlo hubiera significado incomodar a mi mamá, y llevo toda la vida evitando eso. ¿Y ahora qué vas a hacer diferente? Ahora voy a dejar de evitarlo, aunque incomode. Mi papá no puede pagar el precio de que yo siga siendo el hijo que nunca lleva la contraria. Fue, quizás, la conversación más honesta que había tenido con Andrés sobre su familia en los 14 años que llevábamos juntos, y aunque no resolvió nada del problema inmediato, sí me dejó con la sensación de que, esta vez, no iba a estar resolviendo esto sola. Al día siguiente, entré de nuevo al grupo de WhatsApp Cuidado de Papá, y con más calma que la vez anterior, revisé la configuración del grupo, algo que nunca se me había ocurrido hacer antes, porque nunca había tenido razón para desconfiar. Ahí, en el historial de cambios del grupo, encontré la confirmación. 22 días atrás, Ximena, como administradora del grupo, un rol que Rodrigo le había cedido meses antes sin que nadie le diera mayor importancia, me había eliminado. No había salido yo por error. Alguien me había sacado, deliberadamente, y nadie de la familia me había dicho una sola palabra al respecto. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, sintiendo esa mezcla extraña de humillación y coraje que aparece cuando descubres que llevabas semanas siendo excluida de algo sin que nadie se molestara siquiera en avisarte que ya no estabas. Ese fin de semana teníamos, como cada mes, comida familiar en casa de mis suegros, y decidí ir con la intención de entender directamente con Ximena qué había pasado, antes de convertirlo en un problema más grande de lo necesario. La encontré sola un momento en la cocina, sirviendo agua de Jamaica, y aproveché. Ximena, ¿sabes por qué ya no estoy en el grupo de cuidado de papá? Ella no se sobresaltó, ni se puso nerviosa, lo cual, en retrospectiva, debió decirme algo. Ay, Dani, no te lo tomes personal. Es que a veces sentía que ponías demasiadas reglas, ya sabes, con lo de los horarios exactos y los términos médicos, y como yo ya me estaba encargando de todo, pensé que era más práctico simplificar el grupo. No fue nada en tu contra. Ximena, me sacaste sin avisarme, y en esas 3 semanas le diste a tu suegro una dosis doble de un medicamento delicado. Eso fue un accidente, cualquiera se equivoca. Cualquiera se equivoca menos cuando hay alguien capacitada disponible para revisarlo antes de que pase, y esa persona era yo, hasta que decidiste que ya no hacía falta. Es que a veces siento que tú lo conviertes todo en un procedimiento de hospital, Dani. Yo solo quería que se sintiera cuidado por alguien que no le habla como paciente, sino como suegro. Ximena, una cosa no quita la otra. Puedo hablarle con cariño y al mismo tiempo asegurarme de que no le duplican una dosis de un diurético que le puede bajar la presión peligrosamente. Eso no es un procedimiento de hospital, es no ponerlo en riesgo.
Ximena dejó la jarra de agua sobre la barra, con un golpe suave pero deliberado. Mira, Dani, no sé qué quieres que te diga. Yo solo quería ayudar y sentía que tú siempre traías esa energía de que todo lo médico solo tú lo entiendes bien. Porque soy enfermera, Ximena. No es energía, es formación. Pues perdón por no tener un título colgado en la pared, pero también quiero mucho a Salvador. Nadie duda de que lo quieras. Yo también lo quiero, y precisamente por eso no puedo quedarme callada cuando algo pone en riesgo su salud. Se hizo un silencio incómodo, el tipo de silencio que en las comidas familiares alguien suele romper llamando a todos a la mesa. Y en efecto, mi suegra apareció justo en ese momento anunciando que la comida ya estaba lista, cortando la conversación antes de que llegara a ningún lado. Comimos, hablamos de temas sin importancia, y aunque nadie mencionó el incidente de las pastillas directamente en la mesa, sentí, durante toda la comida, la mirada de Cuca yendo de mí a Ximena con una preocupación que no supo, o no quiso, convertir en palabras frente a todos. Esa noche, ya en casa, con Mateo dormido y Andrés viendo un partido en la sala, aproveché para llamar a Lupita, una compañera enfermera con quien trabajo desde hace más de una década en terapia intensiva y que se ha convertido, con los años, en algo parecido a una hermana profesional. Le conté todo, y ella, que ha visto de todo en 20 años de hospital, escuchó sin interrumpir hasta que terminé. Dani, esto no es un tema de quién quiere más a tu suegro. Esto es un tema de seguridad del paciente, y tú lo sabes mejor que nadie. Si esto fuera en el hospital, ya habrías levantado un reporte de incidente sin pensarlo 2 veces. Lo sé, pero es mi familia, Lupita, no un paciente cualquiera. Precisamente por eso duele más. Pero el protocolo no cambia solo porque sea tu suegro. Identificas el riesgo, documentas y estableces un plan claro para que no se repita. Lo que no puedes hacer es dejar que el orgullo de nadie, ni el tuyo ni el de Ximena, decida el tratamiento de un hombre de 78 años, con el corazón débil. Y otra cosa, Dani, no confundas incomodar a alguien con hacerle daño. A veces la única manera de proteger a un paciente es incomodar, aunque sea un poco, a quien esté a su alrededor. ¿Tú qué harías en mi lugar? Lo mismo que le digo a cada familia nueva en la unidad cuando les explico un tratamiento complicado. La información no es un privilegio, es una responsabilidad. Si tú eres la única con la formación para leer bien los signos de alarma, no estás siendo controladora al insistir en que te incluyan, estás siendo responsable. El problema no es que quieras estar informada. El problema es que alguien decidió, sin consultarte, que tu información ya no hacía falta. ¿Me da miedo que parezca que estoy compitiendo con Ximena por el cariño de mi suegra? No estás compitiendo por cariño, Dani. Estás pidiendo que la salud de un hombre no dependa de quién resulta más simpática en las comidas. Eso no es lo mismo, aunque a veces en las familias se sienta igual de incómodo decirlo. Esa noche, después de colgar con Lupita, decidí llamar también a mi propia madre, que vive en Colima y con quien hablo casi todos los domingos, más por costumbre que porque siempre tenga algo urgente que contarle. Le expliqué la situación completa, el grupo de WhatsApp, las pastillas, la conversación con Ximena. Elenita me dijo, aunque mi nombre es Daniela, mi madre insiste en llamarme así desde niña, una costumbre que nunca superó. ¿Tú qué es lo que más te duele de todo esto, el error de las pastillas o que te hayan sacado del grupo sin decirte nada? Me quedé pensando un momento, porque nadie me había hecho esa pregunta tan directa. Creo que las dos cosas, pero si tuviera que elegir, me duele más lo segundo. El error se puede corregir. Que decidieran, sin preguntarme, que yo ya no hacía falta ahí, eso se siente distinto. Eso mismo me pasó a mí con tus tías, hace muchos años, cuando cuidábamos a tu abuela. A veces las familias deciden, sin mala intención, pero también sin preguntar, quién es indispensable y quién no. Y casi nunca lo deciden con buena información, lo deciden con quién les cae mejor esa temporada. ¿Y cómo lo resolviste tú? No lo resolví rápido. Hija. Me tomó tiempo entender que no tenía que pelear por un lugar que ya era mío por derecho, de cuidado y de cariño. Solo tenía que dejar de pedir permiso para ocuparlo. Y otra cosa que aprendí, tarde, es que uno puede reclamar su lugar sin necesidad de que la otra persona quede como villana. A veces basta con ser clara sin gritar y dejar que los hechos hablen solos. Colgué esa llamada con una calma distinta a la que tenía antes, no porque mi madre me hubiera dado una solución concreta,
sino porque, como pasa a veces, escuchar que alguien más había atravesado algo parecido, aunque en otra generación, en otra familia, me recordó que este tipo de silencios no eran exclusivos de mi caso y que sí se podían resolver, con tiempo y con claridad. Ese fin de semana, mientras armaba de nuevo, con calma, un calendario detallado de medicamentos y citas para don Salvador, Mateo se sentó junto a mí en la mesa de la cocina, curioso por las hojas de colores que había extendido frente a mí. ¿Qué haces, mamá? Estoy organizando otra vez las pastillas de tu abuelo para que no se vuelva a confundir nadie. Te ayudo. Se me dan bien las tablas. La maestra dice que tengo letra ordenada. Nos pasamos casi una hora juntos, él copiando en limpio los horarios que yo le dictaba, coloreando con marcadores cada tipo de medicamento en un color distinto. Muy orgulloso de su trabajo. En un momento, mientras pegábamos la hoja terminada en el refrigerador con imanes, me preguntó, con esa curiosidad directa de los 12 años, ¿y si el abuelo se hubiera puesto muy grave con lo de las pastillas? ¿Qué hubiera pasado? Pudo haber sido muy peligroso, mijo. Por eso es importante que revisemos bien quién hace qué. Qué bueno que fuiste a visitarlo ese día. Como que fue casi de casualidad, ¿no? Sí, fue casi de casualidad. Por eso ahora ya no vamos a dejar que dependa de la casualidad. Mateo asintió, con esa seriedad repentina que a veces aparece en los niños cuando entienden, aunque sea a medias, que algo importante estuvo en juego, y volvió a su marcador amarillo, terminando de colorear la última fila de la tabla con una concentración que me hizo sonreír a pesar de todo lo demás. Los días siguientes intenté, en 2 ocasiones distintas, hablar directamente con Cuca sobre establecer un protocolo claro. ¿Quién revisa los medicamentos? ¿Quién confirma con el médico cualquier cambio? ¿Cómo evitar que una decisión así se tome sin consultar a la persona con formación médica en la familia? La primera vez fue un martes por la tarde, tomando café en su cocina, las 2 solas. Cuca, necesito que hablemos de cómo vamos a organizar esto de ahora en adelante para que no se repita lo de las pastillas. Claro que sí, hija, tienes toda la razón. Vamos a hacer un plan. Pasamos casi una hora escribiendo, en un cuaderno, quién se encargaría de qué. Cuca estuvo de acuerdo en todo, apenada de verdad, y salí de esa casa pensando que el problema estaba prácticamente resuelto. 3 días después, sin embargo, Ximena le llevó a don Salvador una nueva vitamina que había leído en internet, sin consultarlo con nadie, y Cuca no vio nada de malo en dejarla, porque según me explicó después, era solo una vitamina, no una pastilla de las importantes, sin entender que cualquier suplemento puede interactuar con el tratamiento del corazón si nadie lo revisa primero. La segunda vez que intenté hablarlo con ella, unos días después, fue por teléfono, con un tono ya un poco más firme de mi parte. Cuca, quedamos en que cualquier cosa nueva, aunque sea una vitamina, se revisa conmigo primero. Tienes razón, hija, perdón. Es que Ximena la trajo con tanto entusiasmo que ni lo pensé. Entendí, después de la segunda vez, que resolver esto en privado, entre pasillos de cocina y llamadas cortas, no iba a funcionar, porque en esta familia los acuerdos privados se disolvían en cuanto Ximena volvía a aparecer con su encanto y su disposición a encargarse de todo. Al día siguiente, en mi día libre, fui a visitar a don Salvador otra vez, sola, aprovechando que Cuca había ido al doctor por su propia revisión de rutina. Lo encontré en el patio, regando unas macetas de geranios que él mismo cuida desde que se jubiló, algo que hace con una paciencia que nunca dejó de sorprenderme. «Hola, don Salva». «Mi enfermera favorita», dijo, con esa sonrisa suya que siempre hace que cualquier tensión se sienta un poco más liviana. «Ven, ayúdame aquí, que se me caen las semillas». Me senté con él en el patio, y mientras acomodábamos las macetas juntos, hablamos de cosas sin importancia, de su equipo de fútbol, de una anécdota vieja de cuando Andrés era niño y se subió al techo de esa misma casa, persiguiendo una cometa. En un momento sin que yo lo provocara, él mismo tocó el tema. «Sé que hubo un lío con lo de las pastillas, hija. Cuca me contó, aunque trató de no alarmarme mucho. Ya estamos bien, don Salva, no se preocupe. A mí no me tienes que explicar nada, Dani. Desde que me diagnosticaron, tú eres la única que de verdad se sienta a explicarme, con calma, qué significa cada resultado, sin hacerme sentir que soy una carga. Eso no se me olvida, aunque en esta familia a veces parezca que las cosas bonitas se olvidan más rápido que los enojos.
Me quedé callada un momento, sintiendo que ese comentario simple, dicho sin ninguna intención de resolver nada más allá de esa tarde, valía más que cualquier disculpa formal que pudiera llegar después. Gracias, don Salva, de verdad. Nada que agradecer, hija. Solo prométeme que no vas a dejar que el orgullo de nadie te aleje de cuidarme, aunque tengan que sacarte de 100 grupos de WhatsApp. Me reí, con esa risa que sale cuando alguien te dice, sin adorno, exactamente lo que necesitabas escuchar, y por primera vez en semanas sentí que valía la pena seguir insistiendo en resolver esto bien, no solo por mí, sino por él. El cumpleaños 78 de don Salvador se celebró un sábado de noviembre, con toda la familia extendida. Tíos, primos, algunos vecinos de toda la vida, en el patio de la casa adornado con globos y con la mesa larga que sacaban solo para ocasiones así. Los días previos a la fiesta, noté que Ximena andaba especialmente entusiasmada con los preparativos, encargándose del pastel, del video conmemorativo, incluso de mandar hacer unas playeras con la foto de don Salvador de joven para todos los primos. Cuca la llamaba mi mano derecha cada vez que hablaba del evento. Y aunque no lo decía con mala intención, cada mención me recordaba lo fácil que resultaba, en esta familia, confundir organizar una fiesta bonita con cuidar bien a alguien enfermo. La noche anterior a la fiesta, mientras Andrés y yo lavábamos los platos de la cena, le comenté que me preocupaba un poco cómo se iba a sentir el ambiente al día siguiente, con tanto protagonismo puesto en Ximena. ¿Vas a decir algo?, me preguntó él, secándose las manos. No lo tenía planeado. No quiero arruinarle el cumpleaños a tu papá. Dani, si algo aprendí estas semanas es que evitar el tema no lo resuelve, solo lo pospone. Tú decides, pero si en algún momento sientes que es el momento correcto, yo te apoyo, delante de quien sea. Le agradecí ese gesto, aunque seguía sin tener claro qué haría al día siguiente. El día de la fiesta, Cuca había preparado, como siempre, más comida de la que cualquier familia razonable podría terminar, y Ximena, con su estilo habitual, había organizado un pequeño video con fotos de don Salvador a lo largo de los años proyectado en una sábana blanca colgada de la pared del patio. En algún momento de la tarde, ya con el pastel servido, mi suegra tomó la palabra frente a todos, como hace cada año, para agradecer a la familia por acompañarlos. Y quiero agradecer especialmente a Ximena, dijo, con la copa en alto, que se ha encargado tan bien de cuidar a Salvador estos meses, siempre tan al pendiente, tan cariñosa. No sé qué haríamos sin ti, hija. Sentí las miradas de algunos primos, que no sabían nada del incidente de las pastillas, aplaudiendo con genuina calidez hacia Ximena, que sonreía, agradecida, sin ningún rastro de incomodidad. Andrés, a mi lado, me apretó la mano por debajo de la mesa en un gesto silencioso que decía, sin palabras, que él también había notado la ironía de ese brindis. No planeaba decir nada esa tarde. Había decidido, en las semanas anteriores, que no quería convertir el cumpleaños de mi suegro en un escenario de conflicto familiar. Pero don Salvador, que estaba sentado justo frente a mí, con su copa de agua de Jamaica en la mano, me miró en ese momento con una expresión que reconocí de inmediato, la misma que había tenido en el patio la semana anterior, entre los geranios, cuando me pidió que no dejara que el orgullo de nadie me alejara de cuidarlo. Cuca, dije con voz calmada, sin levantarla, pero lo suficientemente clara para que se escuchara en toda la mesa. Antes de seguir con el brindis, quiero decir algo, si me permiten. Se hizo un silencio breve, curioso más que tenso, porque nadie en esa mesa, salvo Andrés y Cuca, sabía hacia dónde iba mi comentario. Ximena de verdad ha puesto cariño en esto, y se lo agradezco, pero hace unas semanas, mientras ella se encargaba sola de los medicamentos de don Salva, hubo un error de dosis que pudo haber sido grave, con un medicamento que no se puede duplicar sin indicación médica. Lo resolvimos a tiempo porque pasé a visitarlo sin avisar ese día. No lo cuento para señalar a nadie ni para arruinar esta fiesta. Lo cuento porque quiero pedirles, delante de toda la familia, que a partir de hoy cualquier decisión sobre los medicamentos de don Salva pase, sin excepción, por revisión médica, ya sea mía o del cardiólogo directamente, no porque yo quiera controlar nada, sino porque es lo que su corazón necesita para seguir aquí con nosotros muchos cumpleaños más. El patio se quedó en silencio, un momento incómodo. Ximena se puso pálida, con la sonrisa todavía a medio formar en la cara, sin saber muy bien qué hacer con ella. Junto a ella,
En la mesa de los regalos, alguien había colocado una taza que le habían regalado esa misma tarde, de broma, con la frase Dra Corazón impresa en letras grandes, un apodo cariñoso que los primos le habían puesto meses atrás por lo mucho que hablaba de la salud de don Salvador en las reuniones familiares. Nadie más que yo pareció notar, en ese momento, lo incómodo que resultaba ese detalle sobre la mesa justo cuando la conversación real sobre salud finalmente salía a la luz. Cuca bajó la copa despacio, y por su expresión entendí que, esta vez, con toda la familia presente, la palabra accidente ya no iba a bastar para cerrar el tema tan rápido como las veces anteriores. Una tía, hermana de Cuca, que estaba sentada más al fondo de la mesa, preguntó en voz baja a la persona de al lado qué había pasado exactamente, y el murmullo se extendió unos segundos por la mesa. Ese tipo de murmullo que aparece cuando una familia entera se entera, al mismo tiempo, de algo que llevaba semanas siendo secreto, solo para unos cuantos. Dani tiene razón, dijo don Salvador, rompiendo el silencio antes que nadie más, con esa voz suya tranquila que siempre lograba bajarle la tensión a cualquier momento. Y se los digo yo, que soy el que se toma las pastillas. Quiero que sea ella quien revise esto de ahora en adelante. No por falta de cariño hacia nadie más en esta mesa, sino porque quiero llegar a mi próximo cumpleaños. Algunos primos soltaron una risa nerviosa, aliviados de que don Salvador le hubiera puesto un tono más ligero a un momento que amenazaba con volverse incómodo de verdad. Rodrigo, el esposo de Ximena, que había estado callado durante todo el intercambio, puso una mano sobre el hombro de su esposa, en un gesto que no supe interpretar del todo, si de apoyo hacia ella o de incomodidad por lo que se estaba destapando frente a toda la familia. Yo tampoco sabía lo de las pastillas, dijo Rodrigo, mirando a Ximena. Me dijiste que todo estaba bajo control. Estaba bajo control, Rodrigo, hasta que dejó de estarlo un par de días, y Dani lo resolvió antes de que pasara a mayores. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes, Ximena? Somos esposos, se supone que estas cosas las hablamos. Porque no quería que pensaras que no podía con esto, Rodrigo. Y ahora me doy cuenta de que eso también estuvo mal. Ximena, después de un momento, asintió, con la voz un poco quebrada. Tienes razón, Dani. Perdón. No debí haber cambiado las dosis sin preguntarte, y no debí sacarte del grupo tampoco. Eso estuvo mal. Gracias por decirlo aquí, delante de todos, le contesté, sin ánimo de humillarla, solo constatando lo que ese reconocimiento significaba. No necesito que te sientas mal el resto de la noche. Solo necesito que de ahora en adelante cualquier cosa relacionada con su salud pase primero por revisión médica. Así va a ser, dijo ella, y por primera vez en toda la conversación sonó como si de verdad lo dijera en serio, no solo para calmar el ambiente. No fue una disculpa perfecta, dicha en el momento perfecto, sin ningún rastro de incomodidad. Fue, sin embargo, la primera vez que alguien en esa familia reconocía, frente a todos, y no solo en un pasillo de cocina donde las palabras se disuelven fácil, que lo que había pasado estaba mal. La fiesta continuó, un poco más apagada durante algunos minutos, hasta que alguien puso música y los primos más chicos empezaron a bailar cerca del pastel, devolviéndole al patio algo de la ligereza que tenía antes de mi comentario. Cuca, sin embargo, no volvió a tomar el micrófono improvisado esa tarde, y se quedó, el resto de la fiesta, más callada de lo habitual, aunque atendiendo a los invitados con la misma calidez de siempre. Ya tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y solo quedábamos la familia cercana, recogiendo platos, escuché, sin querer, a Andrés y a Rodrigo hablando junto al asador, mientras guardaban las sillas plegables. No sabía que estaba tan grave, Andrés, ¿de verdad? Yo tampoco lo sabía hasta que Dani me lo explicó bien. Creo que ninguno de los dos hemos estado tan al pendiente como deberíamos, la verdad. Siempre dimos por hecho que alguien más se estaba encargando. ¿Tú crees que Ximena lo hizo con mala intención? No, para nada. Creo que quiso ayudar y nadie le puso límites claros, ni nosotros ni mi mamá. Y creo que a mí también me faltó preguntar más en vez de solo alegrarme de que alguien más se estuviera encargando de todo. Voy a hablar con ella esta noche, en serio, no solo para consolarla por lo incómodo de hoy, sino para que quede claro entre nosotros cómo vamos a manejar esto de ahora en adelante. Me alejé antes de que notaran que los había escuchado, pero esa conversación, breve y sin ninguna intención de que yo la oyera,
me confirmó algo que no había considerado del todo. Que este problema nunca había sido solo entre Ximena y yo, ni siquiera solo entre Cuca y yo. Era, en el fondo, un problema de toda la familia, de la facilidad con la que todos, incluidos Andrés y Rodrigo, habíamos dejado que la salud de un hombre dependiera de quién se ofrecía primero, en vez de preguntar, con regularidad, si esa persona de verdad sabía lo que estaba haciendo. Cuca no dijo mucho más esa tarde, pero al día siguiente me llamó, con la voz todavía penada. Hija, perdóname a mí también. Debí haberte preguntado antes de dejar que Ximena se encargara de todo. Es que ella siempre tiene una manera tan dulce de ofrecerse que una ni piensa en preguntar si de verdad sabe lo que está haciendo. Lo entiendo, Cuca, no es que Ximena tenga mala intención. Es que el cariño no reemplaza la formación, y con la salud de don Salva no podemos confiar solo en quien se ofrece primero. Se quedó callada un momento, y después, con una voz distinta, más íntima de lo que solía usar conmigo, agregó algo que no esperaba. ¿Sabes por qué siempre me costó tanto confiar del todo en ti para estas cosas, aunque seas tú la que de verdad sabe? Porque mi propia suegra, que en paz descanse, nunca me dejó opinar de nada cuando cuidábamos a mi suegro. Hace muchos años, todo lo decidía ella, y yo aprendí a quedarme callada, a no ser la que sabía más en la familia, porque eso con ella siempre se pagaba caro. Y creo que, sin darme cuenta, cuando tú hablabas con tanta seguridad de los medicamentos, algo en mí sentía que me estabas quitando un lugar, aunque tú nunca hicieras nada parecido a lo que hacía mi suegra. Cuca, yo nunca quise quitarle su lugar como esposa de don Salva. Solo quería que las decisiones médicas fueran seguras. Lo sé, hija, ahora lo sé. Pero durante meses, sin querer, te traté un poco como yo hubiera querido que me trataran a mí entonces, dejándote fuera de las decisiones grandes, para no sentir que alguien más sabía mejor que yo. Fue injusto contigo, y lo siento. Esa conversación me dio, por primera vez, una explicación que no disculpaba lo que había pasado, pero sí lo hacía más comprensible. Cuca no había actuado por maldad, ni por preferir a Ximena sobre mí en ningún sentido profundo. Había actuado, sin saberlo del todo, repitiendo con su nuera una dinámica de la que ella misma había sido víctima décadas atrás, una que nunca se detuvo a examinar hasta que la obligamos, entre todos, a mirarla de frente. Tienes razón, hija. De ahora en adelante, cualquier cosa de las pastillas te va a mí, o mejor, directamente a ti. Restablecimos el grupo de WhatsApp esa misma semana, esta vez con un protocolo claro que Andrés y yo redactamos juntos. Cualquier cambio de medicamento debía confirmarse conmigo o directamente con el cardiólogo antes de aplicarse, y cualquier síntoma nuevo debía reportarse el mismo día, no días después en una comida familiar como quien comenta el clima. En enero, tuvimos la primera prueba real de que el nuevo protocolo funcionaba. Don Salvador amaneció un día con hinchazón en los tobillos, un signo que cualquiera podría confundir con simple cansancio, pero que para mí, de inmediato, encendió una alerta. Cuca me marcó esa misma mañana, sin dudarlo, algo que meses atrás quizás habría tardado días en hacer, o habría resuelto preguntándole primero a Ximena qué le parecía. Hija, amaneció con los pies hinchados. ¿Eso es normal o hay que preocuparse? Mándame una foto y dime si ha tomado suficiente agua y si ha comido algo muy salado estos días. Resultó ser una retención leve, fácil de controlar con un ajuste temporal en la dieta y una llamada al cardiólogo para confirmar que no hacía falta modificar el tratamiento. Nada grave, pero el hecho de que Cuca hubiera llamado de inmediato, sin intermediarios, sin que Ximena decidiera primero si valía la pena avisarme, me confirmó que algo, por fin, había cambiado de verdad, no solo en el papel del protocolo, sino en el instinto de mi suegra. Con Ximena, la relación quedó extraña por un tiempo, cortés pero distante, como suele pasar cuando alguien reconoce un error frente a toda la familia y todavía no sabe bien cómo comportarse con la persona frente a quien lo reconoció. Durante las primeras semanas después de la fiesta, casi no coincidimos a solas, y cuando lo hacíamos, la conversación se mantenía en temas neutrales: el clima, la escuela de los niños, nunca la salud de don Salvador. Fue hasta marzo, 5 meses después de la fiesta, cuando la relación empezó a descongelarse un poco. Coincidimos las dos en la sala de espera del consultorio del cardiólogo, esperando a que terminara la consulta de rutina de don Salvador, y en un momento sin que yo lo provocara, ella rompió el silencio. «Dani, ¿puedo preguntarte algo?
¿cómo le haces para no angustiarte tanto con cada síntoma? Yo desde lo de las pastillas ando todo el tiempo revisando si algo se ve raro. Y a veces siento que exagero. Con los años uno aprende a diferenciar qué merece llamar de inmediato y qué se puede esperar a la consulta programada. No es que no me angustie, es que ya sé, más o menos, qué tanto debo angustiarme con cada cosa. Me gustaría aprender eso, aunque sea un poco. Puedo enseñarte, si quieres. En serio. Fue la primera conversación, desde el cumpleaños, donde Ximena me pidió ayuda directamente, en vez de ofrecerse a resolver algo sola. Empezamos esa misma semana a mandarnos mensajes cortos cuando ella tenía dudas sobre algún síntoma, y aunque nunca volvimos a ser cercanas de la manera en que ella y Cuca lo eran, sí construimos algo distinto, más funcional, basado en preguntas reales en vez de suposiciones. Dani, ¿está bien si le doy su pastilla de la tarde ahorita? ¿O mejor esperamos a que confirmes tú? Me escribió una vez, meses después, un mensaje simple que, viniendo de ella, significaba más de lo que las palabras por sí solas mostraban. Don Salvador cumplió 79 años el noviembre siguiente, con el corazón estable, los medicamentos en orden y un protocolo familiar que, aunque nació de un susto que pudo haber sido mucho peor, terminó dándole a esta familia algo que no tenía antes, una manera clara de decidir quién hace qué. No basada en quién resulta más simpática en una comida, sino en quién realmente sabe lo que está haciendo. En esa segunda fiesta, más tranquila que la anterior, nadie tomó el micrófono para brindis largos. Cuca simplemente levantó su copa, miró a toda la mesa y dijo, con una sencillez que agradecí más que cualquier discurso elaborado, por Salvador y por todos los que lo cuidamos bien, cada quien a su manera. Esta vez, cuando lo dijo, no nombró a nadie en particular, y por primera vez sentí que esa omisión, lejos de ser un descuido, era en realidad la manera más justa de decirlo. Mateo, mi hijo me preguntó una noche, mientras cenábamos, por qué había tardado tantas semanas en decir algo, si desde el principio supe que estaba mal que la sacaran del grupo. Porque no quería ser la que arma un problema en la familia. Mijo, pensé que si lo resolvía en privado, con calma iba a bastar. ¿Y no bastó? No siempre basta, Mateo. A veces la verdad necesita que la digan delante de todos, no porque uno quiera pelear, sino porque delante de todos ya no se puede volver a diluir tan fácil. Unas semanas después, Mateo empezó a acompañarme algunos sábados a visitar a su abuelo, algo que antes hacía solo de vez en cuando, más por costumbre familiar que por interés propio. Se sentaba con él en el patio, entre los geranios, y le hacía preguntas sobre su juventud, sobre cómo era Guadalajara antes de que la ciudad creciera tanto, y don Salvador, encantado de tener audiencia, le contaba historias que yo misma no conocía del todo. Una tarde los encontré a los dos revisando juntos, con toda seriedad, la tabla de medicamentos que Mateo había ayudado a colorear meses atrás, mi hijo señalando cada casilla y preguntándole a su abuelo si ya se había tomado la pastilla correspondiente, con un orgullo evidente de estar, a su manera, cuidando también. Tu nieto va a ser mejor enfermero que tú, Dani, me dijo don Salvador, riéndose la última vez que los vi juntos así, mientras Mateo, muy serio, anotaba en la tabla la hora exacta con un cuidado que ningún adulto de la familia había tenido antes que él. Ojalá, don Salva. El mundo necesita más gente que pregunte antes de asumir. Si alguna vez lo sacaron, en silencio, de algo importante que ustedes sabían hacer mejor que nadie, cuéntenme en los comentarios cómo lo manejaron. Yo aprendí que cuidar a alguien con cariño no es lo mismo que cuidarlo bien, y que a veces hace falta decir la verdad en voz alta en el momento correcto, para que el cariño y el cuidado, por fin, vayan de la mano. También aprendí que casi nadie que nos deja fuera de algo importante lo hace por maldad pura. Casi siempre hay, detrás, una historia propia que nunca nos contaron, y que tampoco nos toca perdonar automáticamente solo por entenderla. Entenderla ayuda a no cargar rencor. No entenderla no era, nunca, razón suficiente para quedarme callada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia les recordó a alguien que conocen, compártanla con esa persona, y nos vemos en la próxima.